Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Hoy estamos con un invitado muy especial, el exgobernador de Nariño, excongresista y un político que desde hace años viene mostrando un camino bien particular, bien diferente y un innovador de hacer política. Camilo Romero, bienvenido a esta entrevista. Yo, Diego, un gustazo saludarlo, bueno, volverlo a ver, así sea en esta virtualidad. Y bueno, aquí estamos listos, prestos a Tintín y a usted ahí en ese encuadre que veo con rutas de Bogotá antiguas, a ver si tomamos la apropiada. Hablando de eso, me han dicho que si mi trabajo anterior era manejar buseta, y debo decir que me halaga, que creo que es un trabajo muy admirable, en el que uno conoce mucha gente, pero no, esto es para la audiencia, yo no he manejado buseta todavía no, pero puede que toque en algún punto. Camilo, quiero preguntarle qué ha pasado en esta crisis en Colombia y cuál es su lectura de cómo esta crisis deja a Colombia, la crisis del COVID-19. Creo que usted nos haga una lectura de lo que está pasando en el país. Yo creo que ha quedado al descubierto, digamos, ha quedado al desnudo lo que significa lo que he llamado una lógica de poder y una lógica de gobierno. ¿A qué me refiero? Perdón, me refiero a esa lógica de prepotencia desde el poder, desde los gobiernos, que ha quedado completamente expuesta en esta crisis. Básicamente, yo diría, Diego, es un asunto de una pretensión del gobierno que podríamos llamarla de sacarla barato, sin meter mayores recursos para la gente, que esto pase y que ojalá un milagro nos salve. Pero creo que la lógica ha quedado expuesta cuando sabemos cómo ha actuado el gobierno nacional, sobre todo en intereses muy particulares, y no tanto así en los intereses de las mayorías nacionales, contrario a Perú, por ejemplo. En Perú tienen un gobierno hoy que ha sido capaz de entregar una buena remesa mensual, digamos, a su población que lo necesita. Estamos hablando de una economía menos fortalecida que la nuestra. El crecimiento económico debe notarse en momentos de crisis, digamos, y este es un momento de crisis en donde se debería acudir a ese respaldo a las mayorías nacionales. Pero usted lo ve en varios episodios, en varios momentos, cómo se privilegian los fondos de pensiones, cómo se privilegian incluso intencionalidades de apoyar a empresas privadas como Avianca. Digamos que ahí está la lógica de poder y de gobierno que yo puedo sintetizar en esto: favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos. Ahí está esa síntesis de gobierno, de poder, que lleva más de 200 años en Colombia. Así es que creo que esto ha desnudado, por supuesto, lo que significa esta lógica de poder, esta lógica de gobierno, lo que significa la prepotencia de estos gobiernos frente a algo que nos puso en su sitio. Es que esta pandemia ha puesto incluso al ser humano en su lugar. No es el dueño, no es el prepotente, no es el de poder superior y supremo sobre todo, sino que nos ha puesto en el lugar que corresponde a cada quien. Y yo creo que ese lugar, es decir, que hacemos parte de. Y por eso el respiro que toma el planeta, el respiro que toma el mundo, también es importante y necesario. Y es que veo compleja la situación en nuestro país por esa lógica de poder y de gobierno. Cuando usted hace relativamente poco, justo antes de la pandemia, pues termina su mandato de gobernador, digamos que, ¿qué experiencia puede usted traer para Colombia después de su mandato como gobernador? ¿Qué aprendió usted siendo gobernador de una región tan distante de alguna manera del centro hegemónico del país? ¿Qué lecciones podríamos aprender? ¿Qué lecciones podría usted traer hoy en este programa para nuestra audiencia? Pues yo creo que se nos iría una rendición de cuentas gigante, pero básicamente creo que debemos centrarnos en lo siguiente. Uno, si se trata de lo administrativo, contarles que desde el departamento de Nariño hicimos una tarea muy seria, muy responsable por las finanzas públicas. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con haber liberado el departamento de Nariño de la ley 550, un departamento intervenido, por llamarlo de alguna manera, menor de edad. Se decidía en el Ministerio de Hacienda cómo íbamos. Ahora estamos fuera de esa ley 550 y eso lo logramos en nuestra administración después de varias administraciones alternativas que hicieron su proceso y su camino también. Nosotros logramos, por ejemplo, pasar al departamento del puesto 23 al tercero en el índice de desempeño fiscal que mide Planeación Nacional. Es decir, como entidad territorial, nosotros recibimos a Nariño en el puesto 23 y lo entregamos en el tercer lugar, que muestra, por supuesto, una
eficiencia, una responsabilidad sobre el manejo de los recursos públicos. Nosotros logramos recuperar en este concepto que creo importante resaltar, lo había dicho off the record, que es el tema de la defensa de lo público. Si algo ha quedado claro en medio de esta crisis y de esta pandemia, es la necesidad de lo público. Incluso ahora sí es importante el papá Estado, cuando la prepotencia del poder económico está sobre la mesa, que esto lo define el mercado, la mano invisible. Pero cuando hay crisis, ¿dónde está la mano del Estado? Que es la que necesitamos. Entonces, eso ocurre en varios momentos, son geniales. Quienes gobiernan tienen la capacidad de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, esa es su lógica. Entonces creemos que ese fortalecimiento de lo público tiene que trasladarse como una experiencia positiva en el departamento de Nariño. Logramos recuperar lo que estaba tercerizado para privados para que tenga beneficio a lo público, y eso lo hicimos, por ejemplo, con el recaudo del impuesto de vehículos, que quedamos con buenos recursos para lo público. Entonces, digamos, tenemos desde lo administrativo, podríamos conversar y decir que hemos saneado completamente el departamento de Nariño. Cuando empezaron los gobiernos alternativos, se encontró la gobernación en cenizas, era una maqueta, por llamarlo de alguna manera, y hoy se entrega una gobernación totalmente fortalecida, con todos los recursos, con todas las deudas pagadas, sin deberle a un solo banco. Y eso, por supuesto, se logra con un manejo serio, eficiente de los recursos públicos, con una responsabilidad fiscal, pues, que no es incompatible con los gobiernos alternativos, quiero decir, y quiero señalar con énfasis. Dos, creo que es importante empezar a plantearnos lo que deben ser los nuevos gobiernos. Es decir, los gobiernos hoy no pueden ser lo mismo de antes. Es la gran equivocación de un presidente joven que gobierna para el viejo país como es Duque. Él nunca entendió el movimiento estudiantil, no entendió el paro indígena, no entendió lo que se conoció en Colombia como el paro nacional del 21 de noviembre, que para mí es un nombre harto porque no obedece a la realidad. Eso no era la convocatoria de las centrales obreras, no era un paro nacional con esa caracterización tradicional, eso fue un sentimiento nacional. Yo vi a las señoras de cualquier estrato, de cualquier barrio, en cualquier ciudad de Colombia, salir a las 9 de la noche con su cacerola a las calles. Eso no puede ser, como respondía la vicepresidenta, los enviados de los rusos, ni los del Foro de Sao Paulo, ahora dirán del Grupo de Puebla, todos estos inventos del poder. Así es que creo que en esto tenemos que señalar un camino, y es que estos gobiernos necesitan mandar unos mensajes distintos y ser distintos en esencia. Y yo creo que allí logramos consolidar lo que para nosotros fueron tres pilares claves: gobierno abierto, innovación social y economía colaborativa. Eso digo de manera innovadora de lo que deben ser los gobiernos, transparentes, participativos. Logramos el gobierno más participativo en la historia de Colombia. La participación de la gente decidió el presupuesto, no una encuestica de qué le parece, cómo ve las cosas, qué mejoramos. No, aquí están los recursos, son de la gente. Nosotros solo somos administradores de lo que es de ustedes. Participen y decidan, definan, y yo creo que allí hay un cambio sustancial. Así es que sintetizo, creo que en términos tradicionales del gobierno podríamos traer el manejo de responsabilidad fiscal de un gobierno alternativo, al lado de eso jugados al ciento por la defensa de la vida, de lo público y de la gente, y como temas innovadores, gobierno abierto, innovación social y economía colaborativa. Hablemos un poco de esa región que usted pues conoce muy bien, su región, es la región que usted gobernó durante pues, el periodo de la gobernación de Nariño. Y yo quiero preguntarle por el desarrollo social y el desarrollo económico, porque creo que ha sido uno de sus puntos más trabajados, es uno de los puntos que usted más trata de demostrar, como que hay una nueva postura frente al desarrollo. ¿Cuál es su postura frente al desarrollo económico? Y especialmente hoy leyendo estos tiempos tan terribles para las economías y para el planeta. ¿Cómo es ese modelo que Camilo está promoviendo? Empiezo por lo último, digamos, y no es ya un tema de la estigmatización en Colombia de los castrochavistas, de los mamertos. No, cuando lo dice el Washington Post, ¿qué nos van a decir aquí? Es decir, que fue un infiltrado castrochavista el que escribió el editorial del periódico tal vez más influyente de Estados Unidos, o qué nos van a decir ahora. Pero básicamente lo que se dice es una cosa muy clara, y es que si seguimos al ritmo de este capitalismo salvaje, como se ha conocido, difícilmente podemos sobrevivir como especie, como humanidad. Es decir, ya no podemos seguir en eso, que sería un suicidio colectivo. Entonces tenemos que replantearnos, tenemos que reiniciar de cierta manera la relación del ser humano con el resto, la relación con el ambiente, la relación con la naturaleza, la relación con los otros seres vivos. Entonces, digamos, aquí ya se trata de lograr poner sobre el tapete la importancia de los tres
elementos que le he señalado, la defensa de la vida primero, por encima de cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa es por encima de las consideraciones netamente económicas para unos sectores muy pequeños, digamos. Y esto más en un país que es uno de los países más desiguales del mundo. Es que no estamos hablando de cualquier lugar. Estamos hablando de Colombia, que es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, yo creo que aquí se necesita esto de la defensa de la vida, la defensa de lo público. Vimos en medio de esta pandemia, Diego, cómo en países tuvieron que nacionalizar la salud para poder dar atención a la gente. Es decir, sacarla del negocio para poder tener la salud como un derecho. Eso me parece vital. Y tercero, al lado de la defensa de la vida y de la defensa irrestricta de lo público, la defensa de la gente. Yo creo que allí está enmarcado algo clave que nos señala el momento. Y voy a la primera parte de su pregunta entonces. Yo creo que Nariño ha tenido marcado desde siempre un desarrollo, pero que vaya a la par, y allí se ha llamado un desarrollo humano integral, digamos. De lo contrario no tiene sentido, ¿sí? Un desarrollo integral no solo es crecimiento económico para unos pocos, es tener la posibilidad del goce y el disfrute de las mayorías, y eso en Nariño tiene ya unas raíces bastante ahincadas, bastante profundas, que se han venido dando, así como Nariño ha sido el territorio, por ejemplo, que se pone de pie para la defensa ambiental. Es decir, Nariño, con todas sus complejidades, ha sido capaz de ponerse en la vanguardia de temas importantes, no solo para el país, sino para el mundo. Lo que nosotros logramos hacer desde esa Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, primero la creamos, y luego desde allí trazamos muchas políticas públicas, desde la política pública animalista hasta, digamos, el proyecto integral de gestión del cambio climático en el territorio, digamos, cómo vamos a enfrentar este cambio climático y cómo hoy Nariño ya va a aportar en un poco más de 20 años la reducción del 24% de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que nos estamos pensando desde ese territorio, en esas, digamos, en esas líneas que he dado, es que el desarrollo es humano, es integral o no tiene sentido. Pero allí necesitamos, por supuesto, la voz del Estado. Necesitamos la voz de los gobiernos nacionales. Necesitamos dejar la prepotencia del centro para mirar a las regiones y reivindicarlas. Y yo creo que eso le hace mucha falta al país. Camilo, en varias entrevistas en este programa, como entrevistamos, pues por supuesto, a los sectores más diversos de la política y la sociedad colombiana, un argumento que siempre se discute y hemos discutido con Paloma Valencia del Centro Democrático, con Álvaro Uribe, directamente aquí en este programa, hemos discutido el tema de la riqueza. Y yo quiero que usted nos argumente algo, porque quiero pues problematizar esto. Se dice a veces que la gente de izquierda y la gente quizás con una imagen socialista, con una visión socialista, quiere repartir la riqueza y no tanto crearla. Y a mí me parece que esa discusión hay que tenerla y yo quisiera hablar de eso. Repartir la riqueza, Camilo, generar riqueza, ¿cómo hacemos realmente? Porque aquí no pueden ser dos cosas ciertas al mismo tiempo, ¿no? O el argumento de que aquí no se está repartiendo bien, que no hay impuestos, que la desigualdad es gigante, que lo es, pero las razones de esa desigualdad, ¿cuáles son las razones de esa desigualdad? Yo creo que lo invito a que nos cuente su perspectiva de esta pregunta. Bueno, yo le agradezco el intento de problematización conmigo frente a este tema, pero lo primero que quiero es no entrar en la defensa de uno de esas categorizaciones. Es decir, yo creo que estamos obligados como generación a un lenguaje, a una dinámica y a una esencia distinta. Yo creo que aquí ponernos en la dinámica de la defensa de un sector de derecha o de izquierda o de centro, nosotros estamos obligados a estar en la vanguardia. Estar en la vanguardia significa estar al frente, estar adelante. Y por supuesto uno de los propósitos debe ser construir un país más equitativo, un país menos desigual. Esto debe ser una vergüenza para quienes han gobernado Colombia. Yo creo que solo ese dato debería dar vergüenza a quienes han gobernado este país. Ser uno de los países más desiguales del mundo, estar en ese podium, es realmente una demostración de la lógica que le mencionaba antes, de poder de gobierno, prepotente y para unos pocos. Por supuesto que hay que plantearse esto y el momento que viene para el país como un momento de cambio, de transformación, y debe ser de un cambio, permítame llamarlo sereno, tranquilo, pero firme. Es decir, con nosotros no pueden esperar una acción política que termine en un ejercicio de ser un adorno de la democracia, es decir, un florerito que ponemos muy bien y no, es decir,
necesitamos cambios estructurales en Colombia. Y uno de esos, por supuesto, tendrá que ser cómo logramos la generación de riqueza para todos, para todas. Esto significa que debemos dejar atrás aquellos viejos paradigmas de espanto, de susto, porque allí se mueven mucho estos sectores, ¿no? En eso, les fascina decir, es que este es de tal lado. Entonces meten a todo el mundo en un costal. Ellos ven el mundo como su camisa, es a blanco y negro y a cuadritos. Y se les dificulta, digamos, tener la posibilidad de la diversidad, de comprendernos distintos. Entonces yo sinceramente creo que de lo que se trata, y lo han mencionado varios en este país, no es de empobrecer a los ricos, sino de intentar un mínimo de decencia, de vida digna para las mayorías nacionales. Y eso no puede ser visto como algo traído de los cabellos, digamos. Es decir, cuando se entiende que somos uno de los países más desiguales, significa que la riqueza está concentrada en muy pocos ante las necesidades de muchos. Yo siento de verdad que hay que jugársela, hay que apostar primero a un cambio de modelo en el sentido de cómo estamos hoy, pero por fortuna eso se lo va a plantear la humanidad, no solo el país. Es que el debate hoy en la humanidad va a ser, bueno, ¿para dónde salimos? A seguir fortaleciendo este acabose, este capitalismo bárbaro, salvaje, y nadie está proponiendo aquí, pues ahora sí construyamos la otra cosa. No, hay que hacer un cambio tranquilo, sereno, pero contundente, en el sentido de unas garantías para la ciudadanía, de unas garantías sociales para la gente, que la democracia signifique algo más que una palabra vacía y vana. Entonces yo creo, Diego, que por supuesto allí vamos a entrar en unos debates con muchos sectores políticos, y sectores políticos que han tenido a cuestas muchas responsabilidades de las vergüenzas históricas más grandes que ha tenido nuestro país ante el mundo. Y esa renovación, ese lugar, digamos, de innovación que usted quiere plantear, ¿cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa? Desglóselo. ¿Cómo es esas propuestas que usted va a traer para un país que mira, sí? Digamos, lo primero que hay que comprender es que el mundo nos puso hoy a los seres humanos en una situación, el planeta nos pone en una situación que debemos definir propósitos. Y me gusta esto porque no estamos hablando de personajes, de personalidades, que es tan complejo, digamos. ¿Yo qué siento para el país? Primero necesitamos definir un propósito vital. ¿Cuál es el propósito vital? Salir lo menos golpeados posibles de esta pandemia. Es decir, salir vivos en medio de todo esto que es tan complejo y que tiende a agudizarse, a mi modo de ver, más con lo que se está definiendo y se está decidiendo por parte del gobierno. Yo entiendo además que estamos en una dualidad muy harta y muy fuerte. Es que son muy pocos los que pueden quedarse en casa mientras la gente está aguantando hambre. Ese es el producto justamente de un país desigual. Entonces, lo primero es un propósito vital. Salgamos lo mejor posible de esta pandemia. Dos, hay un propósito para mí fundamental. ¿Cuál es? El que por primera vez después de 200 años una nueva lógica de poder ciudadana, alternativa, democrática, puede regir los destinos de este país. No estamos hablando de poca cosa y por eso digo, ese es un propósito fundamental. Por eso cuando el debate es entre personalismos quedamos tan reducidos. Cuando estamos hablando de un propósito que después de 200 años en este país puede llegar al fin un gobierno ciudadano, alternativo, democrático, y cuando digo esto es de esencia ciudadana, pues por supuesto que estamos ante un reto inmenso. Y más cuando te das cuenta que en las elecciones del 2018 9 millones de ciudadanos votaron por una opción distinta a la tradicional en Colombia. Y yo estoy seguro que eso ha crecido. Entonces nuestro lenguaje, nuestra discusión, nuestro relato debe ir a esos más de 9 millones de ciudadanos en este país, no a los personalismos. Si nos ponemos de acuerdo en esos propósitos, el vital y fundamental, tendremos que llegar a unos propósitos comunes. ¿A qué me refiero? No somos capaces de ponernos de acuerdo, esos ya 10 millones de colombianos al menos, en que debemos tener estos propósitos comunes. Uno, el tema de la defensa ambiental, la defensa de la vida en todas sus manifestaciones. Es decir, ese es un imperativo hoy para la humanidad. Ha quedado clara y expuesta en esta crisis de la pandemia. Dos, y cuando digo dos no quiero tomarlo en puntos verticales, es más vale un tema horizontal y puedes poner cualquiera de primero, pero digo, un tema obligado es el tema de la defensa ambiental. Por supuesto, tendrá que replantearse el tema de salud, el tema de educación. Esta pandemia cómo dejó aislado a una gran mayoría de colombianos y colombianas sin la posibilidad de conexión, sin la posibilidad de clases virtuales. Es decir, esto nos lleva a la reflexión de nuevo de esas desigualdades que tenemos en nuestro país. La lucha contra la corrupción.
debe ser un propósito común. La paz debe ser un propósito común. Estoy hablando de esos al menos 10 millones de colombianos hoy que antes se expresaron en las urnas por opciones distintas a las tradicionales. Entonces yo creo que si juntamos esos propósitos, tendremos que luego llegar al escenario de quién lo hace posible. Y eso no va a ser con la prepotencia de los liderazgos actuales. Tiene que ser con el protagonismo de la ciudadanía. Así es que yo creo que lo fundamental es intentar comprender que hoy estamos para un gobierno de cambio tranquilo, sereno, pero contundente, insisto, que le dé confianza y garantía a la ciudadanía, que no sea un paso al abismo, pero que tampoco sea una cosa que no se puede coger, gelatinosa, que uno no sabe para dónde va. Es decir, necesitamos estos propósitos comunes y hay que sacarlos adelante en un gobierno que para mí será un gobierno de transiciones. Es tener por primera vez un poder alternativo, ciudadano y democrático. En estos puntos, usted habla de la defensa de la vida y del ambiente como punto primero. Dice que no son, digamos que no son, no hay uno más importante que otro, sino que Yo todos creo están que en son tres, digamos, que tenemos que construir. Habla de la educación, habla de la paz, que usted fue un gran apólogo del proceso de paz. Por supuesto, imagino que procesos de paz con otras guerrillas, como el ELN, por ejemplo. Pero aquí no habla usted de algo que me parece importantísimo y es el desarrollo económico. ¿Cuál es la propuesta de desarrollo económico? Mire, yo creo que es ese tema, es el de seguridad también. Es que cuando hablamos de paz, no es la paz simplemente vista como la reducción de se logra la paz con las FARC o con el ELN. ¿Por qué nosotros le apostamos a la paz? Yo quiero contarle Diego. Nosotros le apostamos a la paz es porque eso significa más democracia. Eso significa quitar del medio unos actores que han distraído la atención de los colombianos y colombianas, que no ha permitido encontrar una responsabilidad en quienes la tienen, que han sido quienes han gobernado Colombia, para llegar a unas soluciones. Por eso a mí me parece maravilloso ese ejercicio de la paz, insisto, no por la desmovilización de las FARC, sino por cuánto le abre un camino democrático a los ciudadanos del Colombia. Mire, la agenda estaba marcada. ¿Acaso no salieron a votar casi 12 millones de colombianos en una agenda ciudadana contra el poder, contra la política tradicional? Cuando se sale a votar en la consulta anticorrupción, es una demostración fehaciente, contundente de una ciudadanía dispuesta a movilizarse. Y por supuesto que eso se requiere para un ejercicio serio. Así es que yo creería que eso, cuando hablamos de paz, no solo es la desmovilización, es la posibilidad de un fortalecimiento democrático real, y pegado a eso tendríamos que hablar, como hablamos de paz en Nariño, que era el tema de paz, seguridad y convivencia. Esto es un trípode, no simplemente puede ser el anhelo de paz para ver cómo desmovilizamos a unos grupos que llevan muchos años en la insurrección, digamos, o en estos actos que, por supuesto, a todas luces hoy rechazamos y siempre lo hemos rechazado en Colombia. Así es que, al lado de eso, tendremos que hablar de la posibilidad de un desarrollo económico que, insisto, debe ser sostenible, que debe estar alejado a todas luces de lo que ha significado esta lógica de poder de gobierno, que básicamente es arrasar con nuestra naturaleza, arrasar con nuestros ecosistemas estratégicos en Colombia, con el objetivo único y simple de un enriquecimiento, que ni siquiera es colectivo. Por eso la frase que le he dicho me parece vital. Estos son geniales en un sentido perverso, quiero decir, de socializar las pérdidas pero privatizar las ganancias. Allí son muy hábiles. Ni siquiera está en discusión algo que se dio en discusión en su momento en el Ecuador. En el Ecuador, cuando se toma una decisión, que es que las mayorías de los recursos de la explotación de hidrocarburos quede en el país, las multinacionales tienen que quedarse incluso con esos. Invirtieron las cargas. Antes le dejaban al país 25% y se llevaban el 75%. Ecuador logró, a la inversa, en un momento determinado de su historia, que se quede el 75% de la riqueza de ese país en su país. Es que ni siquiera eso. Y por supuesto eso, que es un ejemplo, es perverso, digo, para el mundo que se nos viene. Es decir, ya no es posible pensarse un mundo basado en la extracción, basado en esta lógica de poder. Entonces yo creo, y necesariamente tendremos que centrarnos más en lo que significa el mundo de ahora en adelante, en las afugias que va a tener el mundo de ahora en adelante. Tendremos que centrarnos en la potencialidad que podamos en nuestro país. Por supuesto, allí debe jugar un papel vital la agricultura, y no pensada simplemente desde la producción
básica, sino que tenemos que avanzar mucho más. Pero esto se hace con voluntad de gobierno. Es injusto lo que ha pasado, infame lo que ha pasado en esa lógica de poder que abrió el país. Obviamente estamos en un mundo globalizado y tenemos que hacerlo, pero no como lo hizo este ejercicio prepotente de gobierno. Aquí se abrieron los TLC cuando esos países tienen la capacidad de subsidio para quienes producen, y en Colombia dejamos a la suerte a nuestros campesinos y a nuestros productores. Yo creo que allí tenemos que replantearnos necesariamente, y lo que vamos a hacer de ahora en adelante, Diego, es seguir conversando, hablando y lanzando una plataforma en donde tengamos unas ideas, digamos, base para que podamos construir entre todos un gran programa ciudadano, alternativo y democrático para este país. Cuando uno piensa en 2022, por supuesto que aparecen nombres como el suyo, aparece Camilo Romero, ha aparecido mucho Alejandro Gaviria, también ha aparecido en la agenda, ha aparecido Ángela María Robledo, ha aparecido Gustavo Petro, por supuesto, que fue pues, el segundo elector del país hace 2 años, y Sergio Fajardo. Y uno se pregunta, todos estos sectores que son cercanos, entre comillas, ¿qué los diferencia? Entonces, ¿qué mejor que usted para contarnos qué lo diferencia a usted, qué lo hace a usted distinto o qué lo hace a usted especial? Porque al fin y al cabo, si usted no creyera que usted tiene algo grande que aportar a Colombia y un cambio o una propuesta seria, pues estaría usted con alguno de los otros. Y yo sí quisiera que usted se relatara y nos contara qué propuesta o qué cambio hace, quién es usted versus nosotros, de una manera. A ver, yo creo que una cosa son los ideales, no me refiero a los políticos, sino a cómo debería ser, ¿no? Entonces usted diría, lo mejor sería juntar a todos esos liderazgos que usted ha mencionado, pero de inmediato viene el aterrizaje de los sabios viejos nuestros que decían, hay que trabajar con lo que da la tierrita. Y entonces allí estamos justo atrapados en los personalismos. Y no quiero entrar a agudizar esa discusión entre el sector que yo llamaría democrático y ciudadano. Me parece que ese es el menor de los papeles, suficiente con lo que está, digamos, unas posiciones absolutamente complejas, difíciles entre esos actores. Yo prefiero que seamos capaces de hablarle a esos 10 millones de colombianos que se animaron a votar distinto hace 2 años, como usted señala. Yo prefiero que seamos capaces de tener ese relato con la ciudadanía, porque nada peor para Colombia que se repita el escenario del 2018. Estaríamos abocados a otro fracaso, estaríamos abocados ni más ni menos a una división entre quienes queremos un cambio en Colombia frente a quienes quieren mantener lo que ha estado porque les ha ido muy bien. Eso no pueden negarlo. Por algo se lo disputan, por algo lo pelean, por algo matan en este país. Pues y es por mantener ese poder en manos de esas estructuras y de esas castas políticas. Yo sinceramente creo que hay que sobrepasar eso. Yo no quiero llegar a dividir más. Yo quiero llegar a la confluencia con la ciudadanía, y el momento, la definición tendrá que darla la ciudadanía. Es una pena que desde ya se hable que no habrá consulta de unos con otros. Es decir, lo que a mí me anima a meternos en esta dinámica es que de verdad no soporto como colombiano, desde la diversidad más íntima de este país, que aquí tengan que decirnos que esto está entre dos visiones, que esto está entre el blanco y negro, que aquí no hay nada más que hacer. Mire, Diego, para mí es urgente que la sociedad colombiana recupere el pensamiento de un grande, de un filósofo, de un pensador colombiano, autodidacta como Estanislao Zuleta. Zuleta nos planteaba esos principios kantianos. ¿Y qué falta le hacen a este país? Es que parece que se nos ha acabado incluso la capacidad crítica en nosotros. Mire, él nos decía, basta para una sociedad, pues, si queremos conducirla medianamente bien, con 3 principios kantianos. El primero, ser capaz de pensar por sí mismo. Y entonces cuando usted dice, pero ¿por qué pueden estar varios en el escenario? Bueno, hay un pensamiento diverso en todo esto. Y yo creo que la capacidad de pensar por sí mismo es vital. Quitarnos esa idolatría a unos únicos liderazgos me parece necesario para una sociedad democrática. 2, decía él, ponerse en el lugar del otro. Esto significaría en estos tiempos empatía. Es decir, somos capaces de pensarnos en el lugar del otro y que esto no nos haga enemigos, básicamente. Yo creo que allí nos falta mucho del debate democrático en este país, en la polarización en la que ha estado. Y 3, actuar en consecuencia. Pensar por sí mismo, ponerse en el lugar del otro, ser consecuente. Yo creo que allí, por supuesto, tendremos que aportar muchísimo. Venimos a sumar y a multiplicar,
No estamos para dividir en el sector alternativo. ¿Y quién tiene que definir? No los personalismos ni los egos, que son lo que nos tienen jodidos. Lo que tiene que entrar a decidir es la fuerza de la ciudadanía de acuerdo a su criterio en lo que debería ser una gran consulta. Desde ya digo, ese sería un ideal, pero la realidad es que tenemos muy fuertes. Le ha propuesto a Gustavo Petro, a Sergio Fajardo, a Ángela María Robledo, les ha hablado, ahorita lo está haciendo públicamente, de hecho en este programa, pero ha hablado con ellos de esta consulta posible y de ese diálogo de alguna manera. Mire, yo no he hablado con todos, he hablado con algunos, pero insisto que allí no está la agenda pública nuestra. Nuestra agenda no está en el llamado que debemos hacer a la unidad para terminar dividiéndonos. Yo esto lo vengo escuchando, yo llevo 10 años pues en la acción política nacional y esto lo vengo escuchando en cada elección. Y de verdad creo que es más importante el protagonismo de la ciudadanía que la prepotencia de los egos. Y en ese sentido tenemos que acudir a la ciudadanía y que esa ciudadanía genere, por supuesto, un ambiente que permita juntarse con grandeza, que permita dejar las estigmatizaciones a un lado. Catalogar a la alcaldesa de Bogotá como una uribista, pues no puede ser nada distinto a una infamia. Es decir, ahora pues resultó fascista, le han llegado a decir eso a una mujer que ha combatido en este país el paramilitarismo, que dio semejante pelea, por ejemplo, en La Guajira frente a un Kiko Gómez. Entonces, llegar a esas reducciones de los seres humanos es realmente delicado y complejo. Yo creo que hay disposición, por supuesto. Avancemos, juntémonos. Estoy hablando de juntar todo eso que significan los 10 millones de colombianos y esa diversidad, pero no creo que la agenda sea centrarnos en eso y más en las peleas. Es que yo voy a consulta pero sin es que lo están haciendo mal y esos no son alternativos. De verdad, es decir, qué capacidad tan bárbara de acabarse a sí mismo un sector alternativo como el que se vive en Colombia. Por eso mi confianza está en la ciudadanía. Y claro, he conversado, he hablado con muchos y muchos tienen la decisión de entrar a jugar en este escenario. Pero no se puede convocar a la unidad desde la prepotencia, desde los egos, ni mucho menos tratando mal a quienes luego necesitarán como aliados. Digamos, es una cosa básica y elemental. Tú me haces esta entrevista y no te puedo, pues, tratar de una manera distinta a la cordial para decir cómo hacemos y avanzamos en esto. Y siento que eso está ocurriendo y eso es triste. Camilo, quiero hacer una pregunta que para usted fue un tema fundamental, es el tema de las drogas en Colombia, el tema del glifosato, el tema del narcotráfico. Y quiero hacer una pregunta, ¿por qué es que ha sido un malestar nuestro, ya un malestar en la cultura, sí, un malestar casi endémico nuestro ya en esta sociedad? Siempre se ha discutido el tema de la política antidrogas, de la política y el narcotráfico. Hemos visto toda clase de situaciones en la historia nuestra reciente con el narcotráfico, políticos aliados del narcotráfico, presidentes aliados del narcotráfico. Hemos visto una cantidad de cosas terribles y uno se pregunta cuál debería ser una política nacional de drogas, una política que realmente aportara, porque es que todo lo que hemos tenido ha sido tristemente un fracaso. Si uno quiere ser objetivo, hay que decir que nuestra política antidrogas ha sido un fracaso. De la mano de los norteamericanos, por supuesto. Sí, digamos que creo que se necesitan dos cosas. Una, dejar la hipocresía a un lado, y dos, ser consecuentes, como lo había planteado, que frente a la realidad que tenemos hoy, no solo en Colombia, sino en el mundo, la conclusión es una. Ha fracasado la lucha contra las drogas en el mundo, no solo en Colombia. Y no pueden seguirnos proponiendo como gran gracia los defensores a ultranza de la lucha contra el narcotráfico, lo mismo que no ha dado resultado. Parecen cómplices del narcotráfico. Plantearnos a nosotros que hay que seguir con el glifosato no es una estrategia inteligente, ni audaz, ni decir que son los grandes, digamos, gobiernos que combaten el narcotráfico. No, parecen, insisto, cómplices porque lo que hacen es que no ocurra nada en ese sentido. A Colombia le ha tocado poner los muertos, le ha tocado ver a sus campesinos jodidos, le ha tocado poner la sangre en sus territorios, el olvido del Estado en esos territorios, las manos de los criminales en esos territorios, para que ahora le propongan a esa ciudadanía que lo que se viene son avionetas con glifosato, que ese es el Estado en Colombia. Yo creo que eso es infame con una realidad del territorio. Bastaría salir del escritorio, llegar al territorio para darse cuenta. Pero digo, no es inteligente. En 20 años
que se ha usado el glifosato no ha dado resultado en términos prácticos en nuestro país. Lo hemos dado con cifras, le hemos dado a la ciudadanía colombiana todos, digamos, lo que debe tener para tener un criterio. Y por supuesto que es infame que se siga proponiéndole al país, además con tono de seriedad, que hay que seguir fumigando, como lo han hecho durante 20 años, para tener un mal resultado. Creo que deberían apostar lo que no han hecho, la sustitución de cultivos de uso ilícito, que permitiría un desarrollo rural integral, que permite comprender que hay ahí seres humanos detrás de la hoja de coca, que eso no sale porque sí, no es que el diablo vino y nos sembró la coca, que se dio por generación espontánea. No, hay ciudadanos colombianos que no han tenido ninguna otra posibilidad, al que el Estado no les ofrece absolutamente nada y los criminales se han tomado ese territorio. Así es que el debate de fondo del narcotráfico también es un debate sobre la legitimidad de un Estado. Es también un debate sobre democracia o delincuencia, institucionalidad o criminalidad. Ese es el debate planteado de fondo. Y es infame, digo, cuando intento plantear que hay que dejar la hipocresía, que se siga mandatos con otros intereses de otros países por encima de los intereses de nuestro territorio y de nuestra cultura. ¿Y cuál debería ser la política en dos niveles? Uno, frente a los delincuentes y las mafias, y dos, frente a la política general, por ejemplo, la misma marihuana. ¿Cómo ha sido Colombia, que ha perdido un potencial muy grande, como un potencial que tiene? De hecho, hace poco se exportaron las primeras semillas que se cultivaron en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, y es la primera exportación legal de semillas de marihuana. Y la pregunta es, ¿no también ahí hay un foco, ahí hay una oportunidad también de desarrollo? Yo quisiera que elaborara un poco más esa política. Yo creo que en democracia, por supuesto, todos debemos rechazar, como debe ser, el narcotráfico. Y las organizaciones delincuenciales criminales deberían tener todo el peso del Estado, de la sociedad, de la ciudadanía en general. Pero esto obliga a que el Estado asuma una responsabilidad, que no se quede señalando a la delincuencia y la criminalidad. Mira, hay algo para mí muy fuerte en esa lógica de poder de gobierno que le vengo señalando en esta entrevista. Me parece que hay una cosa muy delicada, y es que hay quienes pretenden hacernos ir en contravía de la lógica y del cuidado de la vida. Por ejemplo, dicen, entre comillas, mire, lo que pasa es que estos tipos están protegiendo el narcotráfico. Dicen, entre comillas, cosas como esta. Hombre, pero ahora sí se preocupan por el ambiente. Si quienes están sembrando coca le hacen mucho daño al ambiente, entonces pues hay que echar glifosato, ¿qué más hacemos? Esa lógica es perversa, porque es la lógica de poner el Estado, la institucionalidad, al nivel de los delincuentes y los criminales. Es decir, como los delincuentes y los criminales siembran coca, destruyen nuestro campo, porque así lo hacen, entonces desde el Estado terminemos de acabar con esto. Si no, la lógica del Estado debe ser de responsabilidad con su territorio y con su gente. Pues yo creo que esa, digamos, para responder la pregunta debe ser implacable contra los delincuentes y los criminales, por supuesto, pero debe ser absolutamente generosa con la ciudadanía y con la sociedad, y más con la que no se le ha dado ni siquiera un meñique, pues, de saludo desde la prepotencia del Estado, desde el centralismo colombiano. Camilo, muchas gracias por esta entrevista. Nos alegra escucharlo. Quiero que nos haga, para cerrar, una especie de reflexión hacia los electores también, ¿no? Y hacia dos grupos. Uno, ese grupo que por supuesto sumó para el proceso de paz, y es un grupo muy dividido, y Colombia sigue en esa tendiente polarización. Ese grupo que está ahí, que votó en esa ocasión, hace 2 años, por Gustavo Petro al final. Y el otro grupo, ese grupo que quizás votó por Duque, o quizás votó en blanco, y que está hoy en una duda, no sé hasta qué punto, si estos 2 años le ha hecho cambiar un poco o no, o si le ha hecho reafirmar también su voto. Y quiero que que usted les cuente a esos dos, o si los unifica en un solo grupo, que usted se dirija a ellos. Bueno, lo primero es decir que es válido en toda sociedad democrática el disenso, que es válido que tengamos diversas posturas, pero que ojalá sean diversas, es decir, que no sean dos, y que no nos enmarquen allí a todos. Yo sí creo que debemos ganarnos ese legítimo derecho a la diversidad, es decir, pensamos distintos, no somos todos igualitos y sacados con fotocopia.
Yo creo que allí tenemos que darnos, entre todos los colombianos, una posibilidad de pensar por sí mismo, insisto en eso. Mi mensaje no es otro, sino decir, miren, tenemos que animar algo de aquí al 2022 para que no nos ocurra lo mismo. Esto a ese sector alternativo, que yo sumaría hoy de lejos en más de 10 millones de colombianos y colombianas que quieren algo distinto, es decirles, vamos más allá de los personalismos, seamos capaces de encontrarnos en propósitos vitales, fundamentales, comunes, cuáles son esos propósitos que nos pueden juntar. Creo que allí está la virtud superior que tengamos, comprendiéndonos que somos distintos, es decir, no es necesariamente el isquerómetro llevado al tope o el centro llevado a la tibieza en su máxima expresión. Aquí necesitamos, por supuesto, refrescar esto por algo, porque me niego a que el 2022 sea como el 2018 y que terminemos divididos para que ganen los mismos de siempre. Es decir, eso es imperdonable con las generaciones que vienen, por el momento histórico del país, por haber tenido ya más de 200 años a ese poder, con esa lógica prepotente, en muchos casos, como usted lo señaló, criminal en este país. Yo creo que vale la pena jugársela a fondo por un gobierno ciudadano, alternativo y democrático. A los otros sectores estoy seguro que cada vez más ha venido calando esa opinión diversa, esa inteligencia de la sociedad más educada que hemos podido tener en nuestro país, que es la que tenemos hoy. En concreto, yo creo que estamos ante un nuevo tiempo en la humanidad. Esto ha generado desde hace varios años una revolución como la industrial, me refiero a la digital, que nos permite este tipo de conexiones. Esa realidad nos genera una nueva ciudadanía. Entonces, un nuevo tiempo, una nueva ciudadanía que por supuesto va a ser capaz de generar nuevos gobiernos y esos gobiernos un nuevo poder que será lo más parecido a la democracia, que será el poder de la ciudadanía. Yo quiero finalizar con esto, Diego, y agradecerle a usted este tiempo y esta entrevista. Lo que está en juego no es poca cosa y yo creo que es momento de reiniciar. Esto que nos ha pasado con la pandemia en el mundo nos lleva a muchas reflexiones, pero creo que en Colombia podemos llegar a varias conclusiones de en qué tanto ha fallado nuestro sistema. Y por ejemplo el sistema de salud, y por ejemplo el sistema educativo, y que allí tenemos que hacer reset. Es decir, yo creo que hay que reiniciar Colombia. Es como esa canción de René, no sé si usted la vio, dice, no se trata de volver a la normalidad, es decir, es de empezar de nuevo. Y claro, aquí debemos ser sinceros, no tenemos otro planeta donde irnos. Entonces debemos replantearnos y debemos reiniciar la relación que tenemos como seres humanos frente a los demás, frente a la naturaleza, frente al ambiente. Yo creo que es sin prepotencia, pero con contundencia. Y así hay que avanzar para un cambio positivo en Colombia. Camilo, muchísimas gracias. Nos vamos con un libro que nos recomiende y una canción. ¿Cuáles van a ser? A ver, bueno, de canción, aquí en casa me dicen que soy bastante aburrido porque solo les canto una, pero todo lo que sea de Sabina me será bienvenido. Y dos, creo que llamando a esta reflexión, ese libro de Stiglitz, de capitalismo progresista, no caería mal. Es decir, yo creo que un Nobel de Economía que nos plantea ya que este capitalismo salvaje no puede seguir, que nos abre la puerta a pensarnos de una manera distinta, como lo hace el editor de Washington Post. Creo que hay que seguir alimentando esa visión y ese criterio, que no es la de lo mamerto, lo de castrochavista, sino dicho por personas que llegan a esta reflexión desde otros ángulos y desde otras visiones que me parecen más que necesarias. ¿Cuál es la canción de Joaquín Sabina que más le gusta? No, es que ahí sí son 1000, pero 19 días y 500 noches no está mal. Nos vamos con 19 días y 500 noches. Espero que eso no sea la distancia al inicio de su campaña presidencial, pero bueno. Camilo Romero, muchas gracias y bueno, muchas gracias por estar acá. Un gustazo, Diego. Chao a todos, todas. Gracias a todas y a todos por estar conectados con este episodio, hoy con Camilo Romero y siempre con excelentes invitadas e invitados. Hasta un próximo capítulo.